Bien, vamos a comenzar. Espérate, activo mi cámara para que igualmente ustedes, por favor, lo hagan. Gracias. Hola, Sonia. ¿Cómo estás, profe? Bien, gracias, Erika, Francis y Andrés. Bueno, antes que avancemos, nos queda mañana, que mañana en 8 días prácticamente terminamos el módulo. Si ustedes se dan cuenta, el 18 de agosto es de mañana en 8 días. Entonces, nos quedan unos temas que tenemos que trabajar en estos 3 días, bueno, incluyendo el de hoy, que Andrés nos va a colaborar y lógicamente pues apoyaré pues su presentación. Pero hay otros temas allí que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, permítanme, quiero mirar una cosa. Francis, por favor, quiero que me colabores con algo para mañana. El tema que quiero que trabajes es de empoderamiento. Entonces, para que lo prepares para mañana, si eres tan amable, de empoderamiento. Para que me quede, Francis. ¿Solo así, empoderamiento o algo en específico? Pues, lógicamente hay que contextualizarlo en un contexto laboral, ¿no? Pero tú puedes Empoderamiento laboral. sí, pero tú puedes iniciar pues como con el tema en general de empoderamiento, pero lo aterrizas, si eres tan amable, en el contexto laboral. Ok. Para el jueves, Erika, sí, profe. Vas a trabajar liderazgo organizacional, ¿no? Lógicamente, liderazgo para el jueves. Y por último, negociación. Sonia, tú me puedes colaborar con comentarle a Tatiana Ortiz que para el viernes tendría que, pues, lógicamente, si ingresa ahorita, pues le diremos que trabaje el tema de negociación y manejo del conflicto, por favor, para el viernes. Negociación, liderazgo y empoderamiento es para estos tres.
Y lo que vamos a trabajar ahorita es evaluación del desempeño, que muy amablemente Andrés nos va a colaborar. Hay dos estudiantes que no me presentaron ayer el segundo parcial. Uno porque tiene la abuelita enferma, pero ya les digo. Sebastián no ingresó ayer. Y Jonathan también no asistió ayer a clase. La idea es de que lo hubiera presentado hoy. Bueno, esperemos a ver si llega y se le da la oportunidad en la medida que llegue, pues, en el tiempo adecuado, no ya sobre el tiempo. ¿Bien? Ah, mira, hablando del rey de Roma y el hombre asoma. Sí, vamos a avanzar en el tema y ya cuando hablemos del tema de hoy, entonces yo me quedaría con Jonathan para poderle hacerle la evaluación a él. Jonathan, buenas noches. Profe, buenas noches. Qué pena. Quiero comentarte que pues vamos a hacer la evaluación con su merced ahora que terminemos la clase. Entonces avanzamos y se queda su merced conmigo, únicamente su merced y yo, para que le pueda hacer el segundo parcial. ¿Está de acuerdo? Sí, profe, no hay problema. Muchas gracias. Ok, listo. Ok. Francis, ¿está bien? ¿Sí? ¿Estás bien? Señor, ¿Estás bien? ¿yo? Sí, tú. Sí. Ah, me alegra mucho. Me alegra mucho. Gracias, profe. Okay, muy bueno. Ah, bueno, ahí ingresó Laura. Ah, no, ella es Laura no, necesito a Tatiana Ortiz. Tatiana Ortiz. Bueno, les pido el favor a las personas que no han activado su cámara, lo hagan, son tan amables. Erika y Alejandro, pueden por favor activar sus cámaras. Gracias, Erika, muy amable. Andrés, ya puedes comenzar, Andrés. Bueno, el tema que el profesor me asignó fue la evaluación de desempeño. Entonces vamos a ver de qué trata y demás. Bueno, ¿qué es la evaluación de desempeño y para qué sirve? Bueno, la evaluación de desempeño se utiliza mucho en las organizaciones para medir el talento y el rendimiento de la plantilla que tenemos disponible para ese momento. Ya bien sean, por decirlo así, de menor rango a mayor rango en la organización. Entonces sirve para medir esto de cada persona y también en forma grupal. La evaluación de desempeño también podemos allí mirar las necesidades del capital humano. Podemos mirar las necesidades que cada persona, que cada trabajador de la organización está requiriendo, ya bien sea para el trabajo y también en su entorno fuera de la labor. También otro punto, perdón, es que de esta forma podemos potenciar a los empleados.
Haciendo las evaluaciones de desempeño, los empleados pueden potenciarse, pueden surgir nuevos talentos. Entonces, esto es de gran ayuda para las empresas y las organizaciones. Va muy ligado de la mano con los líderes del mañana. Entonces, haciendo estas evaluaciones, se pueden conocer esos nuevos talentos, como lo decía, y vienen aquí a ser los líderes de mañana, ¿sí? Los nuevos jefes, si tienen un talento positivo, entonces la organización lo que hace es mirarlo y puede implementarlo como un líder para cualquier área que se esté ejecutando y se necesite en la empresa. Bueno, la importancia pues de las evaluaciones de desempeño para las empresas es evidentemente muy grande, porque de esta forma pues los ayuda a surgir y a ser mejores en el mercado laboral y con las competencias y demás. Entonces esto es muy importante para cada organización. Se recomienda hacer pues estas evaluaciones de desempeño pues cada 6 meses o cada año, dependiendo también la organización. De esta forma, pues ellos van a implementar estrategias para ser mejores y pues ganarle a las competencias. También afinan la eficacia, entonces, de, no sé, de un producto. Entonces, con estas evaluaciones y con los nuevos líderes que les hablaba, pues ellos afinan esa eficacia y pues van a poder vender más sus productos y demás. Bueno, otro punto, otro factor importante son las fortalezas y debilidades para la creación de programas de capacitación. Entonces, esto las organizaciones lo miran y pues dependiendo los resultados de las evaluaciones de desempeño, pues ellos van a crear esos programas de capacitación, ¿sí? Si vemos que el personal está muy débil en cierto aspecto, pues ellos van a crear una capacitación para desarrollar y fomentar y fortalecer pues esta debilidad que tiene el personal. Entonces es de gran importancia para las empresas. Y por último, pues establecer las medidas entre desempeño y resultados. Entonces, aquí se mira lo que es el resultado de lo que tuvimos en la evaluación, pues así mismo va a ser el desempeño. Si es un resultado alto, pues el desempeño va a ser alto, y si es bajo, pues va a ser bajo. Bueno, las evaluaciones de desempeño, entonces encontramos evaluación de la actuación del personal. Hay varias evaluaciones de desempeño. Esta es una de ellas. Y en ella, ¿qué se mira? Se mira el rendimiento pues de los empleados. Entonces, si están rindiendo pues de una forma adecuada o no. Entonces, con la evaluación de la actuación del personal se puede medir. También se puede medir el periodo de tiempo definido en lo que ellos van, ¿sí? Entonces, esto se hace de 3 meses, o sea, en la prueba, después de la prueba, perdón, después de la prueba, que en muchas organizaciones pues varía mucho, es 3 meses, otros es 1 mes, dependiendo también pues la organización, ¿no? También allí podemos mirar las relaciones con los superiores. Podemos evaluar esa relación que el empleado tiene con un jefe y demás, y también con los colegas y clientes. Entonces, aquí en esta evaluación se puede evaluar estos aspectos. Y por último, pues los objetivos del empleado con los de la organización. Entonces, esto va muy de la mano. Si el empleado tiene un objetivo bueno y claro, pues, y la organización también, entonces lo pueden ligar, lo pueden estrechar y así sacarlo pues adelante, tanto el empleado como la organización. Entonces es muy importante. Bueno, otra evaluación de desempeño, encontramos esta que es muy conocida y pues que también se hace en los colegios, en las universidades y demás, que es la autoevaluación. Entonces allí que miramos, pues ya todos la conocemos, es conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Conocernos en nuestra área, cómo lo estamos ejecutando. Entonces allí se puede mirar esto. Y esto que genera pues un mayor impacto para
para tanto personal como para la organización, porque allí se puede conocer esos pros y esos contras de cada persona. Y de esta forma, conociendo todos estos aspectos, podemos corregir esos puntos malos, negativos que arrojamos nosotros mismos con esta autoevaluación. Entonces, de esta forma se pueden corregir y pues de esa manera avanzar y pues ayudarle y aportarle más a la organización. Bueno, otra que encontramos y que es muy recurrente es la evaluación 180 grados. Esta por lo general se hace o se realiza en las empresas grandes, ¿sí? En las organizaciones grandes, con una planta de personal pues de 500 para más empleados, perdón. Entonces en esta que se mira pues la percepción sobre los jefes, perdón. Entonces allí pues se hacen preguntas relacionadas a cómo los jefes pues están ejecutando su labor, si de una buena forma o de una mala forma. Entonces en la evaluación 180 grados pues se realiza esta parte. Y por último encontramos la evaluación 360 grados, que pues es lo contrario a la anterior. Los empleados, perdón. Sí, bueno, en esta 360 grados ya se pueden evaluar, digámoslo así, todos entre sí, ¿sí? Los proveedores y los clientes también se evalúan allí, pues para conocer esos pros y esos contras que tienen. Esta evaluación 360 grados se puede hacer de forma en línea o online. De igual forma, la autoevaluación y las anteriores también, ¿no? Por el tema de la pandemia y demás, las organizaciones actuaron y pues trasladaron todo a la forma online, pero se puede realizar de las dos formas, ¿no? Tanto en papel como pues en el medio digital. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un video. Ahorita me vuelves a colocar nuevamente tu presentación, por favor. Listo, profe. Sí, señor. Andrés, gracias. El mundo de los recursos humanos está en constante evolución y, siendo honesto, tú también deberías estarlo. Es por eso que aquí en Factorial te brindamos una dosis semanal de consejos y mejores prácticas de recursos humanos, pero en pequeñas píldoras de información. Estamos aquí para dar remedios humanos para los problemas humanos, así que sin más preámbulos, es hora de tomar tu dosis de recursos humanos. La evaluación del desempeño de los empleados es algo vital para cualquier empresa que quiera comprobar el nivel de productividad interno, y es especialmente útil para analizar si los objetivos de los trabajadores se están cumpliendo o no y poder tomar decisiones que desbloqueen al trabajador y le permitan seguir trabajando y logrando objetivos que quieran alcanzar. Realizando una evaluación del desempeño de manera regular, es posible planificar con antelación aspectos como incrementos salariales, promociones internas de empleados o hasta la oferta de beneficios sociales para los empleados de cumplirse estos objetivos previamente establecidos. Ahora bien, veamos. Y antes de continuar, no olvides suscribirte para obtener más dosis para tu empresa y que te mantengas siempre saludable. Empecemos el diagnóstico. Antes de los diferentes métodos para evaluar el desempeño en tu empresa, es importante tener muy claro por qué es beneficioso para las empresas y cuáles son los errores más comunes en las evaluaciones. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de evaluar el desempeño de tus empleados en tu empresa? Una sería que mejora la productividad. Mediante estas acciones y propuestas que surgen a partir de la evaluación, es posible mejorar la productividad y predisposición del trabajador en tu empresa. Otra sería que estableces políticas de compensación. La evaluación permite asentar políticas de compensación adecuadas para cada equipo con los que incentivar el cumplimiento de objetivos.
Muchas empresas ofrecen beneficios o salarios variables en función de los objetivos que se consigan. Otra cosa es que mejora las políticas de ascenso. Con la evaluación podrás tomar decisiones sobre posibilidades profesionales a las que uno o varios empleados pueden optar. Y la otra sería que detecta errores en la posición. La evaluación del desempeño puede mostrar posibles errores en el diseño del puesto del empleado, tareas para las que no está preparado o debería realizar esa persona. La última sería que mitiga agentes externos. En ocasiones el rendimiento de un empleado puede verse influido por factores externos como familia, salud, dinero, etc. Si estos factores surgen, tu empresa puede prestar ayuda. Un caso correcto es la llegada de un nuevo miembro de la familia. Una empresa puede ofrecer cheque guardería para los empleados que acaban de ser madre o padre sin que les suponga un coste extra. Es exageradamente beneficioso, ¿no? Ahora bien, a la hora de implementarlos existen muchos errores comunes en los que las evaluaciones se realizan y los profesionales normalmente pasan por alto y no debería ser así. Algunos errores comunes pueden dar lugar a que el estudio del desempeño no llegue a unas conclusiones muy relevantes. Estos serían no tener objetivos claros y definidos antes de empezar con el proceso de evaluación. Otro sería no conocer al empleado, a la persona a analizar. Otra, no plantear soluciones para mejorar el rendimiento y conseguir nuevos objetivos. Y finalmente, centrar la evaluación solo en puntos negativos. Ya no más de negativo, como digo. Vamos a pasar ahora a las curas. La cura. Primero que todo, toda evaluación de desempeño debe estar orientada a estos 3 principios básicos. Uno sería los KPIs a medir deben estar fundamentados con información y datos relevantes para el puesto de trabajo que se evaluará. La segunda sería que los empleados deberían o deben de conocer los objetivos que se medirán. Claro, todo el mundo está claro. La tercera es que la persona encargada de evaluar debe de ser el mentor que los ayude a mejorar a los empleados. Una vez que tenga esto claro, es hora de plantearte qué métodos de evaluación del desempeño laboral se acoplan a tu empresa. Puede ser uno, pueden ser varios, y se puede acoplar también a tus empleados. Existen varios métodos o formas estandarizadas para la evaluación de los empleados. Y estas son: 1. La evaluación por parte de un supervisor, realizada por un jefe o superior que conoce al empleado, su rendimiento y las funciones a realizar. La segunda es la autoevaluación. Como el nombre lo indica, claro, es el propio empleado quien evalúa su desempeño y propone nuevas formas de mejorar. La número 3 es evaluación entre compañeros. Se lleva a cabo entre empleados con el mismo cargo o puesto. La cuarta, evaluación por parte del empleado. En este caso, son los empleados quienes valoran a su superior. La quinta es evaluación por parte del cliente. El cliente evalúa el trabajo de los empleados con los que tiene contacto. La sexta es evaluación 360, que incluye todos los métodos anteriores. Es bastante más compleja de llevar y requiere de tiempo y poder de análisis, así que ojo. Y la séptima es evaluación automatizada. Se evalúa al trabajador mediante un seguimiento informático, un tanto intrusivo algunas veces, así que es importante contar siempre con la autorización del trabajador para este método. Una vez escogido el método a realizar y se hayan aplicado las medidas necesarias para llevar a cabo la evaluación del desempeño del trabajador, es necesario analizar la información y llegar a una conclusión con toda esta información. Solo así podrás llegar a conclusiones que realmente te ayudarán a mejorar tu empresa a la larga. La receta. Tras realizar la evaluación del desempeño, lo más probable es que llegues a la conclusión de que tu empresa necesita herramientas para premiar e incentivar la productividad de tus empleados. No muchas empresas tienen algún plan que les permita mejorar la productividad ni el compromiso de sus empleados, y como consecuencia muchas veces los costes de rotación de personal y desmotivación serán realmente elevados. En muchos sitios casi el 20% de los empleados están muy desmotivados, lo que supone que un 34% de pérdidas para la empresa es lo que se da al final. Premia el desempeño de los trabajadores y multiplica la productividad de tu empresa a la tercera potencia, ofreciendo planes de retribución flexible a tus empleados y otras cosas. ¿Has desarrollado algún plan de evaluación de desempeño en tu empresa? Coméntalo con nosotros y ya. Esto es lo único que nos queda de tiempo, así que mil gracias por sintonizar.
Bueno, yo te voy diciendo, Andrés, que vayas avanzando, por favor, en tu presentación. Bien, aquí hay algo muy importante que mencionar con respecto al tema de evaluación del desempeño. Si nosotros nos ponemos como a analizar la evaluación del desempeño, se debe generar en cualquier contexto. De hecho, a nivel del Estado, pues se habla de evaluación del desempeño también. Nosotros tenemos que calificar a nuestros mandatarios, a nuestros líderes, a nuestros alcaldes, a nuestros ediles. Entonces, en cierta manera, la evaluación del desempeño pues implica pues la existencia de una medición. Y lógicamente esa medición nos arroja a nosotros unos resultados para poder generar los procesos de mejora hacia el futuro, ¿no? Porque si no se hace ese tipo de evaluaciones del desempeño, si no se mide, si no se compara un año con el otro año, o un mandatario con el otro, un líder con el anterior, entonces pues lógicamente pues a veces no podríamos determinar qué tan bueno le fue en el desempeño a esta persona. Pero con la evaluación del desempeño lo que tratamos nosotros de tener, de conocer, es precisamente el rendimiento. Y eso, pues, en últimas, le permite a la empresa ser exitosa. Avanza, por favor. Aquí en las empresas realmente lo requieren. Es supremamente importante que las empresas lo asuman. Pero una vez se obtengan los resultados, como lo decía Andrés, y como lo decía la persona que estaba en el video, pues debe existir como una claridad con respecto al propósito de la evaluación, a los objetivos, y que realmente podamos nosotros evaluar y que los trabajadores, los colaboradores tengan conocimiento con respecto a qué es lo que queremos evaluar, ¿sí? Por lo general, lo que se hace es decirle a los trabajadores que se va a realizar un proceso de evaluación del desempeño, y eso lo informan. Me parece que es lo más sano y lo más adecuado que cogerlos como fuera de base. Entonces, realmente, aquí tiene que tenerse en cuenta que lo que pretendemos es como identificar pues, las fortalezas y debilidades que tiene cada uno de nuestros trabajadores, pero con el propósito de mejorar, más que no generarle ese beneficio de la oportunidad. Continúa, Andrés, por favor. Bueno, ¿qué más? Continúa, por favor. Esta autoevaluación tiene que ir acompañada pues, de otras evaluaciones, no la podemos dejar sola como para obtener un resultado objetivo, porque pues, la autoevaluación depende mucho de la honestidad y del criterio personal que tengamos cada uno de nosotros. Por lo general uno no se va a dar tan duro, ¿no? Uno realmente no va a tener una calificación 100% negativa. Como que yo me trato de ayudar un poco. Entonces la autoevaluación, aunque es importante, nos arroja cierta información, pero no le tenemos que dar todo el peso de importancia a la autoevaluación. Por el contrario, se tiene que acompañar con otro tipo de de evaluación para poder generar pues como la consistencia en los resultados que arrojó o las respuestas que dio el trabajador. ¿Vale? Dale con la otra, por favor. Digamos que esta evaluación de 360 grados involucra la anterior, ¿sí? Se termina complementando. Digamos que la evaluación de 180 grados
termina aquí como involucrada acá en la evaluación de 360 grados. Y esta evaluación de 360 grados me parece que es la más adecuada porque involucra a todo protagonista que hay en la empresa, en la organización. Como lo menciona allí Andrés, con respecto a los jefes, a los superiores, a los proveedores, a los compañeros e inclusive a los clientes. Se tiene inclusive la idea de que la persona que es el cliente llega a la tienda, a la empresa, dependiendo de su objetivo mercantil, digamos que llegan y le solicitan al cliente pues una evaluación pero supremamente corta y muy rápida, porque pues cada quien tiene sus ocupaciones y no le va a dedicar más de media hora a una evaluación. Por lo general son 5 preguntas y son supremamente rápidas para que el cliente evalúe a la persona que lo atendió ayer, o que lo atendió ahorita mismo, o que lo atendió esta mañana. Y eso termina siendo como lo más importante. Y acá la ventaja que tiene esta evaluación de desempeño de 360 grados es que nosotros también podemos evaluar a mis superiores. O sea, no es solamente que los superiores se ensañen contra uno y nos califiquen, nos evalúen, sino que también nosotros tengamos la oportunidad de evaluar a mi jefe, ¿no? Siempre con el propósito, y cuando hablamos de evaluación del desempeño, el propósito no es identificar falencias, únicas y exclusivamente falencias, no. El propósito de toda evaluación del desempeño a nivel laboral es de que veamos las fortalezas y las debilidades que tiene la persona para poder entrar a mejorarlas, a modificarlas, ¿no? Y que lógicamente se le dé la oportunidad al trabajador, a quien sea, independientemente del cargo que esté ocupando, ¿sí? Pues que sepa que tiene que modificar algo. Si estamos hablando de que hay una evaluación bidireccional, que todo el mundo se está evaluando, que todo el mundo se está calificando, la pregunta sería, ¿nosotros vamos a también a evaluar al cliente? Y podría decirse que sí, ¿no? Porque pues también ustedes saben de que a veces se presentan clientes que son bastante negativos, punitivos, demandantes, reactivos, destructivos, en su expresión verbal, me refiero a que se tornan ese tipo de agresividad. Entonces, también es importante como hacerle cierto tipo de retroalimentación, pero por lo general esa retroalimentación lo que se hace es enviarla a un correo electrónico para que la persona lo lea. Puede que lo lea, puede que no lo lea, pero es como el cumplimiento a todo ese proceso de los 360 grados para esperar de que las personas como se concienticen de que se haga o que se requiere el cambio y se pueda obtener mejores resultados. ¿Sí? Pero como estamos hablando de evaluación del desempeño, aquí hay algo, aunque lo mencionaron allí en el video, cuando no se tiene claro qué es lo que tenemos que evaluar, pues cualquier evaluación que se haga puede generar pues situaciones totalmente negativas. Y eso es uno de los errores. Pero como estamos hablando de que son las personas las que evalúan el desempeño de otras, hay que tener en cuenta con una serie de errores de percepción que tenemos los seres humanos y que nos dejamos llevar muchas veces por esos errores. Y terminamos haciendo una evaluación supremamente amañada, supremamente negativa, que realmente no es cierto y no se acerca ni siquiera a lo que realmente es el trabajador. Acuérdense que lo que decían allí cuando se estaba hablando de la evaluación es de que se busque la mejora continua, se busque que se reconozcan los errores, pero para que se puedan modificar, no es para que simplemente se hable de lo negativo ni nada por el estilo. ¿Quiere retirar la presentación, Andrés, por favor? Gracias. Y bueno, hay que mencionar algunas otras cosas, otros errores que se presentan en la evaluación del desempeño, ¿no?
Permítanme, yo se los voy a mencionar, pero antes de continuar con esos errores, tenemos que entender de que la evaluación del desempeño lo que pretende es que realmente el éxito de una empresa pues esté muy acompañado y muy ligada de esa evaluación del desempeño. Y se debe pues en gran medida al trabajo que realizan los directivos, los gerentes, los empleados para conocer el nivel de compromiso, de las actitudes, de los comportamientos, del rendimiento. Por eso se habla de que el éxito de una empresa va de la mano con esa evaluación del desempeño laboral, ya que pues lógicamente es una herramienta que es supremamente adecuada para conocer los factores que intervienen en el logro o no de los objetivos que se plantea en la organización. Pero pues lógicamente pues uno tiene que mirar que la evaluación del desempeño pues tiene que entenderse como ese proceso en el que estamos midiendo. Por eso yo hacía como la explicación de que lo que nosotros siempre medimos es el rendimiento individual, ¿sí? Estamos mirando y estamos tratando de ser supremamente objetivos, supremamente claros en esa evaluación. No podemos dejarnos llevar por una serie de factores internos que hace que de pronto yo pueda tener esos errores en el momento de evaluar a mi gente, ¿no? Entonces, estoy evaluando, lógicamente, el rendimiento individual, ¿sí? Pues aunque también se evalúa de una manera grupal, pero por lo general ese rendimiento individual es el que nos interesa y estamos mirando ese desempeño en general de toda la fuerza laboral que trabaja al interior de la organización. Pero como les decía, pues es necesario que todo trabajador conozca realmente de los resultados de esta evaluación. O sea, nada sacaríamos como gerentes, como líderes, como directores del área, nada sacaríamos con obtener resultados y no informarle a cada uno de los trabajadores sus aciertos y sus desaciertos, sus aspectos por mejorar y sus aspectos por mantener, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, la retroalimentación tiene que ser supremamente importante darla, esa relación directa del trabajo que tiene o del desempeño que tienen los trabajadores, los encargados del puesto, y como lo decía el video y que también lo decía Andrés, que tiene que ver con cómo nosotros estamos o cómo la empresa tiene diseñado el análisis del cargo o el perfil del trabajador. Entonces, porque a partir de allí es donde yo voy a poder evaluar. Pero si yo tengo como evaluador, tengo una gran cantidad de dudas y eso no me permite realmente evaluar objetivamente, pues entonces lógicamente no voy a conocer ese rendimiento individual de la gente, ¿sí? Entonces, hay que hacer, pues como me parece que es lo más sano, que las personas que realicen las evaluaciones pues realmente de desempeño realmente sean idóneas, realmente conozcan los diferentes puestos de la empresa, realmente sean supremamente justos, que sean muy objetivos, que no se dejen manipular y que pues sean lo más transparentes posible. Porque si también estamos amañando un poco pues esa evaluación del desempeño, pues lógicamente eso termina afectando los resultados. Entonces, el informe que presenten los supervisores se esperaría que se base en evaluaciones objetivas, en evaluaciones justas y de acuerdo a lo que realmente se tenía que evaluar. Si no se hace de esa manera, pues lógicamente cualquier resultado va a ser pues como mentiroso y negativo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros debemos de tener para realizar una evaluación del desempeño para nuestra gente? ¿Sí? Pues nosotros tenemos que, como un objetivo primordial, es conocer qué tanto contribuye a la empresa lo que realiza el trabajador, ¿no? ¿Qué tanto son las contribuciones de esos empleados a la organización? Bueno, entonces, en la medida que nosotros estamos manteniendo
esos objetivos muy apuntalados, muy claros, pues lógicamente pues estamos reconociendo los aportes que hacen ellos y que estamos midiéndolos en que son aportes altamente importantes, medianamente importantes y de poca importancia. Pero como la idea es retroalimentar, ¿cierto? Pues entonces la idea es de que si la persona es exitosa en su desempeño, pues entonces se le dice que por favor continúe con esa manera de compromiso tan fuerte y tan favorable que tiene con nosotros, la empresa, ¿sí? Pero pues si no, pues entonces hay que pues, realmente también determinar un poco pues como esa retroalimentación para que él sepa qué es lo que tiene que cambiar. Pero acá también tiene que ver muchísimo el clima laboral, porque uno tiene que mirar, si estamos hablando de esa evaluación de 360 grados, uno tiene que evaluar o conocer, mientras se está evaluando, cuál es la percepción que también tienen los trabajadores. De hecho, tenemos que recibir retroalimentación también de ellos, de los aciertos y los desaciertos que tenemos nosotros como gerentes, como supervisores, como directivos, como compañeros. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Involucrarnos de una manera que podamos conocer un poco pues la retroalimentación que ellos nos dan, pues precisamente para poder más adelante que sea un desafío para la organización mejorar lo que estamos fallando y tener muy en cuenta lo que nos están diciendo para que nosotros tengamos la oportunidad de realizar un trabajo mucho más efectivo, mucho más funcional, mucho más productivo, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tenemos claros esos objetivos, que tenemos claro cómo vamos a promover el reconocimiento a los empleados, cómo nosotros reconocemos la buena comunicación que hay entre cada uno de los integrantes, porque uno evalúa absolutamente todo. Uno evalúa su presentación personal, uno evalúa su conocimiento, uno evalúa sus habilidades sociales, uno evalúa si esta persona realmente se comporta de una manera de trabajo en equipo, uno evalúa absolutamente todo, ¿sí? Y pues lógicamente cuando nosotros queremos que las personas no se sientan desmotivadas, se les tiene que aclarar de que la evaluación del desempeño lo que pretende es crear un sentido de compromiso en los trabajadores, crear una motivación permanente en los trabajadores, de tal manera que se sientan pertenecientes a la organización, ¿sí? Pero no es únicamente que los trabajadores evalúen a los subalternos, sino por el contrario, que absolutamente todos sean conscientes de que tenemos que estar como mejorando día tras día y que ese es un factor clave, pues lógicamente, para potenciar el trabajo de la gente, ¿no? Para ese desarrollo de los empleados, ¿no? Entonces esa evaluación pues debe ser muy acorde a sus funciones, tiene que implementarse de una manera muy justa, y acá volvemos a hablar un poco de esa parte de cómo es que yo como gerente, como líder, como supervisor, como directivo, estoy siendo o justo o estoy siendo muy parcializado. Porque ahorita pues vamos a mirar esos errores que de pronto se pueden presentar, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tenemos claro pues esa evaluación del desempeño de una manera justa, pues vamos a obtener una gran cantidad de ventajas. ¿Por qué? Pues porque la persona se va a sentir con más compromiso, porque saben que lo estamos evaluando, que lo estamos midiendo, pero no para sancionarlo, sino para mejorar su rendimiento, para que su desempeño laboral sea mucho más eficaz, sea mucho más productivo, para que el cumplimiento de metas, para que el establecimiento de los objetivos que se llevan a cabo durante un mes, durante 6 meses, pues lógicamente sean como un reto, como un desafío, y que se les deleguen a ellos, pues como esos compromisos en cada área, en cada departamento de la organización. En últimas, en la evaluación del desempeño, como estamos midiendo, a veces hacemos como una serie de competencias como sanas, competencias supremamente sanas entre un área y la otra, entre un departamento y otro al interior de la organización, o una sede
que está aquí ubicada, por decir algo, en el norte y otra que está ubicada en Chapinero, una situación de esas, pues va a permitir de que la persona pues, vea como esos retos como algo realmente significativo. Y como sabemos de que no es para que se le genere como dolores de cabeza al trabajador, sino que realmente mejore el desempeño de su gente, para que ellos vean cómo en la medida que mejoren su desempeño, pues van a tener mejores compensaciones. ¿Por qué? Porque han mejorado. Van a descubrir pues, de que nosotros entendemos, y si acá revisamos un poco la teoría de Maslow, las necesidades de Maslow, que lo hablábamos en el tema de la motivación, si yo estoy viendo que mi gente, mis colaboradores están llegando muy desmotivados, están llegando al trabajo tarde, están llegando al trabajo supremamente desorientados, desubicados, con muchos errores, entonces yo tengo que mirar, yo tengo que sentarme con mi trabajador y descubrir cuáles son esas necesidades que está viviendo esta persona. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que se recupere, para que se trabaje sobre eso y vuelva a ser el mismo trabajador de antes. Y eso, pues lógicamente, organiza muy bien la fuerza laboral. Entonces, eso es lo que nos ayuda muchísimo a mejorar el desempeño de los empleados, ofrecer esas compensaciones, descubrir esas necesidades de los empleados para que nosotros podamos tener organizada esa fuerza laboral, ¿no? Hay encuestas que se realizan y cuando hablamos nosotros de los procesos de evaluación del desempeño, pues esas evaluaciones a veces se hacen de una manera anónima, que no necesitamos que coloquen nombres ni nada por el estilo, se utiliza de una manera en físico, con una hoja, en un papel, un esfero, un lápiz, pero que lo entreguen cuando quieran, ¿sí? Y que nadie pues, va a observar cuando lo entregan, o también se entregan pues, por medio de un software para las encuestas, ¿no? Para configurar, pues lógicamente que ya nos colaboraron con las respuestas a lo que se les estaba preguntando, pero no estamos pidiendo que realmente nos diga quién la hizo. Fíjense que con esto lo que se pretende es determinar qué pasa con la empresa, qué pasa con el clima laboral, qué pasa con la satisfacción que tienen nuestros trabajadores para generar el cambio, un cambio significativo, ¿no? Entonces realmente eso termina favoreciéndolo de una manera muy interesante. Bien, miremos entonces ahorita los diferentes errores que uno puede tener como evaluador. Por eso yo hacía la aclaración de que como somos evaluados por personas o son personas las que evalúan personas, ustedes saben de que nosotros como seres humanos tenemos una serie de prejuicios, de críticas, perdónenme la expresión, de mañas, que a veces eso hace de que nosotros no seamos para nada objetivos en nuestra evaluación. Entonces, hay que entender de que sí, como seres humanos podemos cometer errores cuando estamos haciendo la evaluación del desempeño, pero no por eso le vamos a dañar el futuro laboral a una persona. No por eso le vamos a dañar o a detener el desarrollo de carrera a un trabajador. Y no por eso le vamos a afectar en su dignidad como persona porque lo estamos sancionando de una manera severa. Entonces, hay una gran cantidad de errores que realmente se presentan en las organizaciones, más bien en la gente que hace este tipo de evaluaciones, porque no son expertos. La gente que tiene que evaluar esto, que hace o que diseña la evaluación del desempeño, como les decía ahorita, tienen que ser muy expertos, tienen que conocer de arriba a abajo, a todos los extremos, lo que es realmente cómo se debe evaluar a una persona. Cómo debe estar preparado a la hora de evaluar. Debe estar, de hecho, ¿no? Yo como evaluador no puedo estar yo cansado, ¿sí?
Imagínense que yo empiezo a evaluar a mi gente y por las mañanas empiezo yo a evaluarlos de una manera mucho más objetiva, de una manera mucho más adecuada, justa, pero con el paso del tiempo, digamos, si yo no alcancé a ir a almorzar, entonces ya tengo malestar, ya tengo dolor de cabeza, entonces eso hace que yo evalúe por evaluar, que realmente yo evalúe de una manera muy negativa. Y si aún todavía sigo evaluando, cuando ya llegan las horas de la tarde, pues entonces estoy teniendo una evaluación supremamente mentirosa. ¿Por qué? Porque ya simplemente lo observo y saco conclusiones supremamente subjetivas y ese tipo de evaluación pues lógicamente no es adecuada. Entonces hay que tener, primero que todo, la experticia, la experiencia, el conocimiento, que se conozca el cargo, que se conozca los diferentes cargos que se tiene en la empresa para poder generar ese proceso de evaluación. ¿Sí? En la medida que yo no lo haga de esa forma, pues lógicamente pues empiezo a cojear cuando hablamos de la evaluación del desempeño. Y ojo, que eso, las decisiones que yo tome como persona encargada de la evaluación del desempeño, cuando yo tomo esa decisión, la debo hacer muy bien, porque o si no, le estoy afectando la vida a una persona. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Digamos que la persona está tomando, bueno, se le hizo la evaluación y resulta que hay un nivel promedio en donde a partir, por decir algo, de 60 hacia arriba es que le fue bien, ¿sí? Pero él obtuvo por debajo de ese 60%. Bueno, entonces lo que se pretende aquí es reconocer cuáles son las falencias que tiene el candidato, ¿sí? Reconocerlas. ¿Para qué? Pues para diseñar un plan de mejora. Y por lo general los planes de mejora están muy asociados con los procesos de capacitación. Y en la medida que yo sé que debo trabajar con un grupo de personas que están fallando en su comunicación, otro grupo de personas que están fallando en el trabajo en equipo, otro grupo de personas que están fallando en lo que tiene que ver con tecnología. Entonces yo lo que hago es subdividir a este tipo de personas y les hago procesos de capacitación. Y luego de que les hago ese proceso de capacitación, pues lógicamente lo que yo hago es intervenir nuevamente con otra evaluación. Es decir, que yo evalué el desempeño de mi gente, obtuve los resultados, me di cuenta que hay personas que estuvieron por encima o por debajo del promedio, entonces hice el informe y entonces eso va al área de talento humano para que se diseñen las acciones de mejora con los procesos de capacitación. Entonces, una vez diseñados los planes de capacitación, porque pues si yo voy a tener ya planes o programas de capacitación sin saber en qué voy a capacitar, pues ahí estaremos cayendo en otro error, porque simplemente estoy capacitando porque toca, ¿no? Entonces no es la idea es de que yo tenga la posibilidad de evaluar con tiempito, con calmita, con objetividad, con justicia, de una manera muy organizada. Entonces yo lo que hago es evaluar, califico esa evaluación y me doy cuenta que esta persona falló o no alcanzó ese porcentaje requerido. Entonces, lo invito a que ingrese a un proceso de capacitación, es decir, que estoy interviniendo, ¿sí? Antes fue la evaluación, luego intervengo y luego de que se genera ese proceso de capacitación, lo que yo hago es volver a evaluar a las mismas personas, ¿sí? Y se les hace lógicamente el seguimiento, ¿sí? Y se espera que las personas, pues lógicamente, mejoren su desempeño laboral. ¿Por qué? Porque descubrimos las fallas que están presentando, las trabajamos para mejorarlas, se les brindaron una serie de herramientas, de estrategias, tiempo, espacio para que mejoren y se esperaría que entonces aprovechen esos procesos de capacitación. Y luego que lógicamente pongan en práctica todo lo que hicieron en la empresa. Porque pues eso de la capacitación, aunque es una exigencia del Ministerio de Trabajo,
pues de todos modos eso tiene un costo, ¿no? Y ese costo pues son elevados. Y si yo estoy trabajando con mi gente y mi gente realmente no valora eso y que siguen teniendo las mismas fallas, las mismas equivocaciones, pues entonces o estuvo mal los procesos de capacitación o no se o realmente se capacitó en cosas que no tenía que no tenía que trabajarle eso, sino otro aspecto. Entonces, por eso todo tiene que ir muy encadenado, muy bien estructurado, que haya bien ese engranaje, que tenga muy bien esa organización. ¿Para qué? Pues para que cuando se ponga en práctica esto que están haciendo ellos, los que se les había capacitado, pues entonces tengan buenos resultados. Digamos que el empleado, el trabajador, se le capacitó y sigue teniendo problemas. ¿Qué hacemos? ¿No? Pues acá, pues uno lógicamente lo que siempre pretende es de que uno le ayude a la gente, que uno tenga la posibilidad de favorecer la permanencia en la empresa. Para eso lo estamos capacitando. Pero uno como gerente, como dueño del negocio, como dueño de la empresa, pues también tengo que ser un poco racional. Yo no me puedo quedar únicamente con lo emocional, que a pesar de que tenga uno que salir de tal personaje, pero ya lo capacitamos y resulta que siguió presentando problemas, no mejoró para nada su productividad. Entonces, a él se le está dando, a estas personas que no pasaron la evaluación del desempeño de una manera adecuada, se le está apoyando, se le está dando su espacio para que pueda mejorar, su tiempo para que pueda mejorar. Pero si no lo hacen, pues lógicamente lo que hace la empresa es desistir de ellos. ¿Por qué? Pues porque no pueden ir solamente de corazón allí, tienen que ser racionales. Si yo no corrijo eso, seguramente yo voy a tener más pérdidas más adelante, porque es que evaluando y haciendo una correlación de esa evaluación del desempeño negativo que obtuvo este personaje con el rendimiento laboral y con la productividad empresarial, entonces se dio cuenta la empresa de que tiene mucha relación todo lo que se perdió cuando este personaje estaba fallando en su labor, porque no lo estaba haciendo bien. Entonces perdimos mucho dinero o perdimos muchos clientes que eran potenciales, clientes que estaban ahí con nosotros durante tanto tiempo, pero por este personaje se nos fue. Pero nosotros no lo sacamos, simplemente lo que hicimos fue capacitar a nuestra gente, ¿sí? No sacamos a nuestro trabajador, me refiero a eso. Entonces lo que hacemos nosotros es mejorar entonces ese desempeño con la capacitación y se esperaría que la persona mejore, ¿sí? Y si mejora, pues igual, ya listo, solucionado el problema. Y más adelante se volverá a hacer esos periódicos. Hay un tiempo de 6 meses en donde nuevamente se puede hacer procesos de evaluación. Eso depende mucho del área, del factor, de a qué se dedica la empresa para estar constantemente capacitando, ¿sí? Porque si trabajan en ventas, si su fuerte es ventas, entonces tienen que estar capacitando a la gente en ventas. Si trabajan en cuestiones de TIC, entonces pues lógicamente también tiene que estarse actualizando y hay que capacitar. Y entonces se tiene que hacer constantemente estas evaluaciones del desempeño. Entonces, tiene que tenerse muy en cuenta todo esto que les he estado mencionando para tratar de evitar esos errores que cometen los supervisores a la hora de evaluar el desempeño de los empleados. Les voy a mencionar algunos de esos errores, aunque ya los he mencionado así a grandes rasgos, pero vamos a ser mucho más puntuales en esos errores que se cometen cuando estamos hablando de la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Pues porque no se evalúa una persona y esa persona puede estar cometiendo errores. Hay uno que se llama el error de halo o de deslumbramiento. Este ocurre cuando al realizar la evaluación el supervisor, esta persona solamente se centra en un factor de ese resultado. Es decir, que digamos, esta persona, por un error que ha cometido la persona, pues entonces a partir de allí como que va a tener una
el supervisor va a tener como una mala disposición. Eso sería una falla en esa evaluación del desempeño. Digamos que eso sería el error de halo. Otro tipo de error de halo está relacionado con qué tanto me terminó agradando este trabajador, qué tanto se parece él a mí, ¿no? Qué tanto es atractiva, ¿sí? Entonces, si para mí me cae muy bien a la niña que estoy evaluando, a la señorita que yo estoy evaluando, pues entonces como que voy a permitirle muchas cosas. Entonces realmente el efecto de halo allí también se evidencia. ¿Por qué? Pues porque no estoy evaluando con objetividad, porque es que resulta que esta señorita me agrada mucho. Entonces, como no la quiero rotular como mala trabajadora o no la quiero señalar como que realmente está fallando o no la quiero colocar el color rojo en su evaluación, entonces pues lógicamente ahí ya me dejo deslumbrar por esa atracción física o por esa buena conducta que tuvo en algún momento determinado. Entonces, ese efecto de halo, pues ese error de halo es supremamente muy común. El otro tipo de error, y este se presenta también muy seguido, y lo podríamos estar asociando, si hablamos nuevamente de la teoría motivacional, que a muchos les pregunté ayer de eso, de la teoría de McClelland, cuando hay tres necesidades de poder, de afiliación y de logro, se relaciona muchísimo con este término, con este error que cometen algunos supervisores, y es el de la benevolencia. La benevolencia es de que yo no, me da miedo exigir, me da miedo ser, pues no estricto de una manera negativa, pero sí mantenerme en una posición de líder con firmeza, con carácter, ¿no? O sea, soy benevolente, entonces prácticamente permito que las otras personas se comporten de acuerdo a como ellos quieran, entonces estoy teniendo como que para mí es muy importante esa afiliación. Entonces, en este caso de la benevolencia, el supervisor asigna por lo general resultados altos en la evaluación. Entonces, fíjense que no son resultados realmente objetivos, no son calificaciones objetivas, pero como me cae bien o como de pronto, como que yo no quiero que me haga mala cara, entonces termino colocándole una calificación alta, ¿sí? Entonces, quiero siempre que me vean como el buen jefe, el buen líder, el bacán, el que no critica. Entonces, pues lógicamente esa benevolencia realmente no nos sirve tampoco. ¿Por qué? Pues porque estamos pasando una serie de errores que son supremamente delicados y peligrosos para la productividad empresarial, para alcanzar los objetivos organizacionales. Entonces, si yo califico o les coloco una calificación baja, entonces yo tengo miedo de que me cuestionen, tengo miedo de que me critiquen la manera como yo estoy calificando, tengo miedo de que me digan que soy un mal jefe, cuando pues hay que ser en cierta manera estricto, pero de un estricto de justicia, ¿no? De equidad, ¿sí? El otro extremo, pues lógicamente es el de, si esto era el de la benevolencia, el ser supremamente complaciente, el otro extremo sería el de el rigor o el de la severidad. En este caso, pues el supervisor estaría otorgando calificaciones muy, pero muy bajas cuando realmente no es así. O sea, resulta que la persona obtuvo un mal comportamiento y por eso ya le estamos otorgando con toda la severidad un resultado bajo en la calificación, asumiendo una posición, pues lógicamente como de parte mía, como de jefe, como un jefe maloso, un jefe realmente muy autoritario, supremamente controlador, que solamente le importa es él. Entonces realmente cuando hay ese tipo de personas que asumen ese poder y que están encima de ellos a todo momento, pues lógicamente que consideran que todo desempeño
y que está el desempeño supremamente bueno, supremamente eficaz, pero ellos no lo valoran. Este tipo de jefes, de supervisores, piensan que todo lo que están haciendo es inútil, todo lo que están haciendo los trabajadores es inútil. Entonces, ese rigor o esta severidad, pues lógicamente no es lo más adecuado. Ahora, cuando hablamos nosotros de otro error de evaluación del desempeño de nosotros como personas, es el sobreénfasis en un comportamiento reciente. Entonces resulta que yo me equivoqué ahorita y ahí me empieza la cantaleta y el cuestionamiento y la crítica y la sanción y me ponen de ejemplo para que los demás no cometan el mismo error. Entonces realmente eso pues, es algo negativo. Pero también lo hacen cuando hacen un sobreénfasis en que esa persona hizo lo mejor. Y eso está bien, pero ahora no hace sino alabar, ser condescendiente, supremamente facilista con ese personaje. Entonces, realmente el sobreénfasis de un comportamiento reciente se puede presentar tanto de una manera negativa como de una manera positiva. Entonces, cuando yo logro algo adecuado, entonces siempre como que va a durar de esa manera, así como felicitándolo durante todo un año. Y eso ya es algo pues, totalmente negativo. Por eso se está hablando de ese sobreénfasis o en lo negativo o en lo positivo. Hay otro que es de la tendencia central, y en este caso el supervisor o el evaluador tiende a buscar el punto medio en las evaluaciones. O sea, como que le cuesta reconocer de que mi gente es realmente comprometida, como que le cuesta aceptar de que esta persona va más allá, es una persona supremamente proactiva. Entonces lo que hace es siempre buscar los puntos medios pues, como para mantenerlos así como que no quiero que lo reconozcan así como los excelentes trabajadores. Y el otro punto de la tendencia central es que pues precisamente cuando somos muy laxos, entonces yo quiero ser equitativo, pero también quiero evitar conflictos. Entonces, para evitar conflictos entre las partes, lo que hace es entonces puntuar como en los niveles 50. Ni muy al primero, ni tampoco muy al 100, sino más o menos como en esa tendencia central. Aquí hay uno muy interesante, muy importante que debemos conocer cuando hablamos de la evaluación del desempeño, tiene que ver con la confusión entre el desempeño y el potencial. Ojo con esto, la confusión entre desempeño y el potencial que tiene el trabajador. En este caso, el supervisor tiende a dar una evaluación errónea al empleado que no muestre un potencial para ser promovido. O sea, siempre el supervisor está esperando que muestre un potencial, que muestre, que sobresalga ese potencial, ¿sí? Y está dejando de lado pues, realmente reconocer de que la persona realmente desempeña de forma excelente sus responsabilidades en el puesto actual. Por eso se habla de la confusión entre el desempeño y el potencial. Resulta que el desempeño que tiene el trabajador es supremamente bueno, pero para el supervisor no le parece suficiente. Tiene que mostrar mayor capacidad, tiene que mostrar mayor potencial. Entonces, si no me muestra ese valor agregado, ese potencial adicional, pues entonces no me sirve. Entonces estamos yéndonos a un extremo supremamente negativo, ¿no? Porque realmente pues, la persona podría ser ascendida, pero ¿por qué no lo hace? Precisamente por la mala voluntad que tiene el supervisor al momento de evaluar. Y esto es muy repetitivo, los prejuicios. Como seres humanos nosotros nos dejamos llevar siempre por los juicios de valor a priori, es decir, los prejuicios. Este ocurre precisamente cuando nosotros tenemos cierto tipo de prejuicios hacia algo o hacia alguien. Tengo el prejuicio hacia las mujeres, tengo el prejuicio
hacia las personas de color, tengo el prejuicio hacia las personas que tienen cierto tipo de discapacidad, tengo el prejuicio hacia las personas que viven en tal parte. Entonces realmente tenemos muchos prejuicios con respecto a las personas que ocupan el puesto. Por tanto, pues cuando tengo yo esos prejuicios como supervisor, como jefe inmediato, pues estamos asignando resultados bajos o altos dependiendo del prejuicio que yo esté teniendo, ¿sí? Y eso, pues lógicamente, pues, sin importar los factores definidos realmente como objetivos, puede estar relacionado con la religión, con el estrato social, con el origen del empleado. Bueno, entonces, de dónde viene, vive en el sur, vive en el norte, o sea, ¿qué es lo que realmente yo tengo contra estas personas? Entonces, ahí, pues eso pues, nos lleva a tener pues una mala evaluación. Y por último, pues estamos hablando del error de contraste. En este caso, el supervisor tiende a comparar a sus empleados unos con otros sin tomar en cuenta realmente las exigencias y estándares de la posición a evaluar. Entonces, si yo estoy comparando una persona que trabaja en un cargo más directivo y en otro un cargo más operario, pues entonces como que si yo les voy a calificar de la misma manera o con la misma vara, pues lógicamente pues los resultados no son buenos. ¿Por qué? Pues porque estamos encontrando un contraste supremamente diferente, un contraste supremamente marcado. Entonces, esto provoca, por ejemplo, que los empleados con una evaluación promedio obtengan un resultado muy sobresaliente por el hecho de que sus compañeros se desempeñaron por debajo de la media. Entonces, si todo el mundo obtuvo cierto tipo de resultado y una persona obtuvo un poquitico más, pues, lógicamente, pues estamos evaluando de una manera inadecuada. Eso serían a grandes rasgos, muchachos, lo que tiene que ver con los errores que se presentan cuando hablamos de la evaluación. Pero lo importante es como nosotros que tengamos en cuenta, o por lo menos para mí, la evaluación tiene que hacerse de una manera muy objetiva, siempre pensar de que estamos tratando con personas, con seres humanos que tienen tropiezos en la vida, que tienen situaciones difíciles, que se les tienes que escuchar, que de pronto si yo tengo esa empatía hacia ellos, o soy empático hacia ellos, pues entonces puedo tratar de favorecer un poco el comportamiento y el desempeño laboral en ellos, ¿no? Pero si yo soy totalmente radical, pues lógicamente pues, eso va a ser negativo. Pero para subsanar eso, pues también se presenta pues, lo que tiene que ver con la evaluación de 360 grados, en donde como se maneja de una manera anónima, yo estoy poniendo, o puedo yo calificar a mi jefe y estoy diciendo a esta persona, este jefe es supremamente mandón, es supremamente le gusta humillarlo a uno, realmente no lo escucha a uno, cree que uno es un robot, una máquina que realmente no trabaja, entonces, y que no tiene derecho a descansar. Entonces, pues, lógicamente eso tiene que evaluarse con esta estrategia de los 360 grados. Eso sería, muchachos. No sé si tengan ustedes alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a la evaluación del desempeño. Es algo que se utiliza frecuentemente, pero como les digo, no es que se utilice para afectar pues, el clima laboral, ¿no? Si yo no tengo clara la evaluación del desempeño, si yo no tengo claro por qué yo necesito evaluar, entonces lógicamente el clima laboral se altera. De hecho, si estamos hablando un poco de lo que es el tema de la cultura organizacional, pues la cultura organizacional debe estar estableciendo cómo es que nosotros como empresa hacemos la evaluación del desempeño. Si somos una empresa que es muy paternalista o que es muy autoritaria
o que es muy condescendiente o es supremamente exigente. Entonces, ahí está marcada esa cultura organizacional. Entonces, si es supremamente autoritaria, seguramente las evaluaciones del desempeño serán así. Y seguramente el clima laboral también va a ser así. Entonces, pues, lógicamente eso pues no va a ser bueno, ¿sí? De hecho, uno de los problemas más reiterativos es de que se presenta mucha rotación o se presenta muchísima incapacidad laboral porque la gente anda en un nivel de estrés supremamente elevado. Eso es lo que yo quería comentarles a ustedes en compañía de Andrés Clavijo, que hizo su aporte aquí al tema de evaluación del desempeño. No sé si tengan preguntas, señoritas, caballeros. Alejandro, ¿qué opinas? Y bueno, profe, pues digamos lo que ya habíamos hablado, ¿no? De que sí es muy importante hacerle esta encuesta pues a todos los empleados y sin duda alguna lo que quiere buscar es a conocer pues su satisfacción respecto a su labor. Me parece muy importante también porque puede ver las áreas de oportunidad también de las empresas y de qué manera lo pueden mejorar. Entonces sí considero que o sea, siempre va a ser importante, siempre, siempre. Siempre. Entonces, porque pues digamos todas las empresas no son perfectas, siempre va a haber algo que haya que mejorar. Entonces, precisamente por eso se hace eso. Y lo más importante, lo que yo les comentaba, se necesita que haya la retroalimentación. O sea, yo necesito saber qué es lo que está pasando conmigo, cómo fue mi desempeño, ¿no? Ustedes lo califican a uno, ustedes hacen la evaluación del desempeño. A ustedes le preguntan cómo le fue con el docente, cómo fue puntual, no fue puntual, fue estratégico, fue supremamente complaciente, bueno, tantas cosas. Y eso pues genera, se esperaría que sea supremamente objetiva. Y fíjense que ahí estamos hablando de los prejuicios, porque si a mí no me cae bien una persona, o me cae demasiadamente bien, pues ahí yo estoy sesgando mi respuesta, estoy sesgando mi información. Entonces, si me cae mal, pues le tiro duro. Si me cae bien, pues le califico bien. Entonces, realmente, cuando se habla de la evaluación del desempeño, yo no me debo guiar solamente con una estrategia de evaluación. Yo tengo que evaluar y tener toda una serie de indicadores que me digan de que pues uno lógicamente tiene aspectos positivos y aspectos por mejorar. Entonces, eso es algo supremamente importante. ¿Ustedes ya leyeron el libro? ¿Ya terminaron de leerlo? ¿No, Francis? Ya casi, profe. Ok, Sonia. Bien. Ojo que ya se nos acaba el módulo, ¿no? Nosotros ya de mañana en 8 días estamos diciéndonos chao. Entonces, ojo que no los coja yo desubicados un poco con esa tarea, porque de eso tenemos que hacer una tarea, ¿sí? Tenemos que hacer una actividad. De hecho, quiero comentarles que para la semana que viene, que es el martes, quiero que ustedes, por favor, seleccionen una empresa. Puede ser nacional, puede ser multinacional, y le hagan, la presenten, ¿sí? Que presenten la empresa con su cultura, con sus procesos de evaluación, con su clima laboral, con cómo manejan el empoderamiento, todo lo que hemos visto, ¿sí? Inclusive lo que vamos a ver mañana y lo que vamos a ver el viernes, que tiene que ver con el liderazgo. Entonces, parte del examen que tenemos que realizar nosotros es presentar una empresa, cualquiera la que ustedes quieran seleccionar, y hacerle un estudio con respecto a todo esto que hemos avanzado día tras día muy juiciosamente en el módulo. Entonces, esa sería parte del examen, por favor. Entonces, ustedes... ¿Eso sería para cuándo, profe? Para el martes, para de mañana en 8 días. Para de mañana en 8 días. ¿Por qué? Pues para de hoy en 8.
Ah, Hoy sí, es martes. perdón, sí, discúlpame, para hoy en 8 días, sí, discúlpame. Entonces, sí, para hoy en 8 días. Sí, porque nosotros terminamos clase el 18 de agosto. Sí, tienes toda la razón, hoy estamos a 10, entonces es para de hoy en 8 días. Bueno, entonces, porque pues el miércoles lo que pretendo es pues, evaluar la asignatura precisamente y entregarle sus notas. ¿Sí? Eso lo haríamos el miércoles. De tal manera que lo del libro tiene que estar terminado este fin de semana porque pues, tiene que estar calificado también para el martes. Bueno, entonces, para el martes son dos cosas. Lo que tiene que ver con la empresa que ustedes seleccionen y ustedes la van a analizar en su totalidad en cada uno de estos temas que hemos trabajado durante todo el módulo. ¿Sí? Ustedes de pronto quieren trabajar con McDonald's, quieren trabajar con Coca-Cola, quieren trabajar con Productos Ramo, quieren trabajar con Falabella, no, con lo que ustedes quieran. Lo que yo quiero es que ustedes me desglosen la empresa utilizando cada uno de estos temas y me digan cómo es esa empresa en cada una de esos aspectos. Eso es parte del examen final. Y el otro, pues, tiene que ver con el libro de Grupo Alacán. Que ojalá esa lectura... Profe. Sí, señorita, dígame, Tania. Pregunta, pero con lo del libro también debemos hacer algo o ya lo del libro tú lo vas a manejar el martes con nosotros en clase. No, tienen que hacer algo, pero eso se los digo a ustedes el viernes. Bueno. Vale, profe, gracias. Bueno, ok. Ay, les iba a decir algo y se me olvidó. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar para el martes, tener como ustedes cada uno va a presentar su empresa, va a hablar de su empresa y bueno, va a abordar cada uno de sus temas. ¿Listo, muchachos? Jonathan, claro, ¿tienes claro lo que tenemos que hacer? Sí, sí, señor, profe. Ya toca empezar a mirar eso. Ok. Su merced Francis, claro lo que tenemos que hacer. Ok. Su merced Alejandro. Perfecto. Andresillo, ¿bien? Sí, sí, señor profesor. Ok. Su merced Tatiana. Sí, señor. Tatiana, te quería decir, por favor, Tatiana, ya que tú llegaste, porque es que cuando tú llegaste ya habíamos hablado de unos temas. Para ti quiero que trabajes, por favor, negociación y manejo del conflicto. ¿Sí, Tatiana? Eso lo tendrías que exponer tú el viernes. Bueno, entonces maneja, por favor, igual, como yo siempre lo he hecho, ustedes empiezan hablando del tema y luego, pues yo, lógicamente, les apoyo con más profundidad el tema. Entonces, necesito que trabajes negociación y manejo del conflicto. Yo veré ese trabajo. Lo mismo para su merced Erika con el tema de liderazgo y para su merced también Francis el empoderamiento para mañana. ¿Listo? Bien. Entonces, Tatiana, ya sabes, ¿no? Para el Listo, viernes, negociación y manejo del conflicto. Laura, ¿todo claro? Erika. Sí, señor. Erika, ¿todo claro? Sí, profe. Ok, listo, muchachos. Entonces, me voy a quedar a solas con Jonathan para hacerle la evaluación que no se le hizo ayer a él. Entonces, pues me despido de ustedes hoy. Entonces, que pasen una noche tranquila, juiciosos, cuídense mucho, por favor. Y nos veremos mañana con el aporte que muy amablemente Francis nos va a hacer. Chao, muchachos. Buenas noches, profe. Feliz noche, profe. Igual, chao, señoritas, que estén bien.
Yo, Jonathan. ¿Qué tal, profe? Qué pena con su merced. Muchísimas gracias. ¿Qué fue lo que pasó con su merced ayer? Discúlpeme que le pregunte. Lo que pasa es que ayer estuve en una reunión. Lo que pasa es que como yo soy profesor, profe, estamos ahorita en lo que son cositas para la virtual, para la presencialidad que se vienen ya la otra semana. Entonces estuvimos pues en todos los temas de logística y pues todos los temas de Eres profesor. decoración del colegio. Eres profesor. Ah, de un colegio, ¿no? Sí, yo soy profesor de ciencias naturales de un colegio de primaria. ¿Del distrito? No, es privado. Es privado, Qué privado. chévere. ¿Y les enseñas a quién? A niños de primaria desde Primaria, primero a ya. quinto. Qué chévere. Tú tienes una gran responsabilidad y un compromiso muy fuerte con esos pequeños de Señor. ayudarlos a que tengan como Las bases. una confianza en lo que es como, porque pues a veces estos niños tienen como una serie de experiencias negativas y eso como que les marca fuertemente. Sí, señor. Pero bueno, son niños de colegios privados y por lo general son de familias mucho más estables, ¿no? Pues la verdad ni tanto, profe, porque es un colegio privado de aquí del sur. Ah, ok. Entonces, pues digamos que por lo general no son niños que sí pueden ser estables y todo, pero a la vez tienen conflictos en casa y pues es un liceo psicopedagógico. Entonces se les hace también un trabajo de conducta y ese tipo de cosas. O sea, no es como tal un colegio tradicional, sino es psicopedagógico. Claro, que no es un colegio campestre, sino es un colegio en donde hay niños que... ¿Dónde es que queda el colegio, Jonathan? Yo no sé, su merced conoce el barrio Ciudad Jardín. Ah, sí, claro. Yo Ahí vivía por allá. toda la calle 11 con carrera 10ª. Yo vivía allá en Ciudad Jardín. Parte de mi adolescencia y etapa adulta joven. Allá por Sí. de hecho, cerca del colegio ese psicopedagógico, como que se me menciona. Porque Sí, yo me ahí acuerdo, está el San Juan Bosco y hay otro allá en la 11 con 10ª, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que es el Pilar, si no estoy mal. de Nuestra Señora del Pilar, sí. Sí, creo que es ese. Ah, ok. Pero no es Ciudad Jardín entonces, ¿no? Es más hacia... Es que yo no sé, es que eso es Nariño Sur y a la vez es Sí, Ciudad Jardín, pero o sea, es como esa división. porque ahí hay un Ahí. barrio que se llama San Javier. Sí, Villa Javier. Eso, Es Villa ahí Javier. entre esos dos más o menos, sí. Exacto. Porque yo me acuerdo que yo me acuerdo mucho la dirección es calle 14 Sur, número 10 a 47. Me Sí, acuerdo el mucho colegio se llama Liceo Psicopedagógico de Frankfurt. de Francia. De hecho, yo trabajé allá en Ciudad Jardín, ya como profesional en un instituto para niños especiales que quedaba en la calle 17 Sur, casi llegando a la Caracas, como al frente del Restrepo. Entonces, allí trabajé yo con niños que tenían síndrome de Down, que tenían parálisis cerebral, que tenían autismo, que tenían Asperger, una gran cantidad de patologías de esas fuertes. Y allí trabajé un buen tiempo y es muy rico, muy chévere trabajar con ellos. Y fuerte, Sí, eso es algo sí, deja una vivencia muy buena. sí, muy bonito, es una experiencia muy chévere y además de que pues uno se la goza, ¿no? Pues gracias a Dios Sí, señor. uno trabaja en lo que le gusta trabajar. Bueno, Señor, pero eso sí. no me distraiga, hombre, Jonathan, porque si no, pues no le puedo hacer la evaluación. Tranquilo, profe. Bien, veo la película, ¿no? Sí, señor, claro. Bueno, Patch Adams. Parche Adams. Cuénteme, por favor, un poco de la resiliencia que tiene Parche Adams, si es que la tiene. Pues en resiliencia podríamos dar pues el único antecedente que es prácticamente, yo diría que tiene dos resiliencias. La primera es al inicio de la película, donde pues él es un paciente que intentó suicidarse.
O sea, pues las personas que por lo general buscan eso, y pues a la final él nunca pudo hacerlo y se entregó voluntariamente al psiquiátrico. Ujú. Entonces, diría ahí que su primera resiliencia fue convivir con el enfermito, el loquito que Toda la tenía banda. el problema con las ardillas. Ah, sí, ok. Entonces, digamos que ese fue como el plus para que él volviera como a sentir esa vibra de volver a hacer algo, de que su vida Sí. volviera a tomar sentido y quisiera estudiar medicina. Y Ujú. la segunda resiliencia que diría yo es en cuestión a cuando falleció pues la chica con la que él estaba, no recuerdo muy bien el nombre, y pues él tiró todo, él quería dejar todo lo que era el tema del hogar que él estaba haciendo, dejar la carrera, y pues cuando llegó al lugar especial que era como ese acantilado, pues ahí no se lanzó porque en el poema que le decía a la chica, ella dijo algo con que las mariposas eran un animal muy bello en la cuestión de que podían estar en un lugar, transformarse e irse en libre sin que nadie las toque. Entonces también ahí está la coincidencia con el De poema que le acuerdo, decía. de acuerdo a lo que a ella le pasó, ¿no? Ajá, sí, señor. Entonces, y pues ahí también va la parte donde él ve la mariposa se posa sobre el pecho de él, entonces él es como esa señal de que ella está ahí, de que ella le está diciendo no deje todo, siga. Entonces ahí es donde él vuelve a ayudar a la señora con el tema ese de la sopa de pasta, retoma sus estudios, pelea y saca todo adelante, pero ya obviamente con una meta ¿Recuerdas, fija. ¿recuerdas el personaje que vivía en la habitación con Parche, Sí, el sí, señor, él compañero? Ok, también. ok, perdóname, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente con base en eso, o sea, si nosotros hablamos de la teoría de McClellan, ¿qué tipo de necesidad tenía ese personaje, el que vivía en la habitación o en el cuarto allá en la universidad con Parche? Bueno, la necesidad que él tenía era siempre ser el mejor, ¿Y eso tirando cómo se a que llama? él, ¿Eso cómo se llama? eso, uy, ahí me corchó. Claro, porque Eso se estoy llama, hablando de McClellan. De hecho, lo mencioné sí, yo ahorita. ta, 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 McClellan. No le doy mucho tiempo porque entonces ahí me hace trampa, ¿no? Sí, claro, no, no, no. No, no, no recuerdo muy bien, porque la verdad. La necesidad de logro, ¿no? Ah, Acuérdese bueno, que, sí, sí, también. O por sea, eso, el tema no, de, es que él no sí, tenía sino esa, la necesidad de logro para él era lo más significativo. Por eso él decía, yo quiero ser el mejor médico, yo quiero ser reconocido, yo quiero salvar vidas, pero para eso necesito ser el mejor, necesito que me valoren por eso. Entonces, según McClellan, él tenía una necesidad de logro, hablando de la parte de de la superar a todo el motivación. mundo, de ser el Sí, mejor. Sí. ok. Eh, si miramos un poco el decano de la universidad, del hospital, el decano de la universidad, del hospital universitario, De ¿cuál la sería? facultad. Sí, exactamente, ¿cuál sería? ¿Cuál sería en qué sentido? Con respecto a la necesidad Ah, de bueno, los... la necesidad es que él ya es algo más tirando a lo que es la exigencia, diría yo, la exigencia hacia que hay unas reglas. Ajá, pero Entonces, ¿cómo se llamaría? Fíjate que igual no me la está respondiendo, no me respondiste lo del logro, pero en este caso, ¿cuál sería esa necesidad? pero no entiendo, la necesidad Del decano de la Facultad de Medicina. pero la necesidad en base al personaje principal, el conflicto que él tiene con él No, o necesidad en general. por eso le digo no, por eso le digo, céntrese en la teoría motivacional de McClellan, ¿no? Entonces, cada personaje ahí en la película tenía un cierto tipo de necesidad.
¿Cuál sería la del decano? No, me corchó, no sé. Pues de poder, la necesidad de poder, porque a él le gustaba era mandar, a él le gustaba era exigir, a él le gustaba colocar normas, la Ah, bueno, sí, necesidad pues que él... ya era la normativa, pero pues Claro, lo que le claro, decía su merced. claro, pero sí, claro, pero hay que entender de que eso es una necesidad de poder, así como el compañero de parche tenía como una necesidad de logro, pues este médico no le gustaba que le llegaran la contraria y él decía, aquí se hace lo que yo digo y punto. Entonces, Sí, claro, ahí, pues siguiendo la normativa que él ponía, que eran claro, las reglas de la medicina, y entonces pues es con lo que llevaba esa, la institución, que era no vincularse sentimentalmente con ah, los pacientes. entonces, aunque eso ya es otra cosa, que ya ahorita le voy a preguntar sobre eso. Pero pues fíjate que identificando un poco la teoría de necesidad de McClellan, pues lógicamente aquí se ve cómo el decano tenía mucho más como reafirmada esa necesidad de poder. ¿Cuál sería la necesidad de parche, Jonathan? Necesidad de parche. Bueno, pues ahí es que la verdad no recuerdo muy bien las teorías. Pero si te los he estado diciendo a cada rato. Sí, claro. Bien, la de parche, como tal, la teoría de él era La necesidad de... necesidad de... Bueno, parche, necesidad de él. Pues la necesidad de afiliación, hermano. La necesidad de afiliación. McClellan plantea tres necesidades motivacionales: poder, afiliación y logro. Usted sabe que Parche siempre quiso ser muy bien recibido en el grupo, siempre quiso integrarse con la gente, que sea aceptado. Entonces, para él era mucho más importante la afiliación con las demás personas. Para él no era importante el logro, por eso él no estaba compitiendo jamás. Y para él, Sí, y él es tampoco verdad. quería ser la persona que tuviera el poder, simplemente él era un líder carismático que utilizaba pues ese buen humor para poderle llegar a la gente. ¿Ven? Para ayudar Entonces a las ahí, personas, sí. mire, hermano. Ahora, ¿qué tipo de cultura organizacional se evidencia en el hospital universitario? Bueno, la cultura como tal es que todo lleva unas reglas. No deben, los doctores como tal, no deben tener contacto con lo que son los pacientes hasta tercer año. Y pues ya son las normas de no vincularse sentimentalmente con los pacientes. Ok, y Más que todo, o eso, sea, pues, allá en el ambiente más académico, pues lo que eran los profesores. O y sea, eso, prácticamente veían a los profesores como los que lo sabían todo, pero pues a la vez Parche les refutaba diciéndoles que no, que a la vista de él no estaban teniendo razón. claro, claro. ¿Y eso qué podía estar afectando ese tipo de cultura organizacional? ¿Qué podría estar afectando? Pues por lo general, pues lo que se veía ahí era que prácticamente veían a las personas como ¿Qué podía estar objetos. afectando? No, ¿qué podía estar afectando en ese hospital universitario? No solamente la visión de los pacientes como tal, sino qué más podría estar afectando. Pues afectaría todo el ámbito que es de cómo se veía la medicina, ¿no? Acuérdate cómo se afectaba este entorno. Es que no entiendo. Pues por lo general lo que se afectaban era por las acciones que tomaba Parche, porque en general pues No, siempre se no, es vio. que no estoy preguntando lo que hacía Parche, no. Estoy preguntándole a su merced cómo esa cultura organizacional
generaba una afectación en el hospital universitario? La cultura organizacional. Cultura organizacional. Generaba una afectación en el hospital universitario. Por eso le pregunto, ¿qué era lo que afectaba? Bueno, pues ahí también podría poner la cuestión económica, ¿no? No. ¿No? Lo que afecta es el clima laboral, hombre, Jonathan. Afecta el clima laboral. O sea, una cultura organizacional radical, supremamente autoritaria, en donde existen demasiadas normas, en donde existen demasiadas reglas, protocolos, exigencias, pues genera un ambiente de caos, un ambiente de temor, un ambiente negativo. Y eso en últimas afecta al clima laboral. Bueno, sacaste 3-3, mi amigo Jonathan. Bueno, profe, qué pena con su merced. Bueno, yo me di cuenta que no había preparado su merced el tema, o los temas. No, pues lo tenía más que todo claro en las medidas de saber explicarlo en toda la cuestión de la peli. Pero no, sí. Porque sí, tiene toda la razón. La idea era, pues, no solamente que vieran la película, sino que sí, hacer el análisis. Si su merced se dio cuenta, en esa película se evidencia cada uno de los temas que vimos que estaban siendo evaluados. El trabajo en equipo, los conflictos que se presentaron cuando se estaban formando en equipo, cómo maduraron como equipo, la cultura organizacional bonita, estable, segura, cuando ellos mismos crearon la empresa, que todo el mundo se apoyaba, que no habían jefes, sino que todo el mundo era importante. Eso es analizar la película, ¿verdad? Sí, claro. Desde lo que vimos en clase. ¿Listo, Jonathan? Listo, entonces profe, nos veremos mañana. No me falte mañana. Claro, chao, sí, señor. Que estés muy bien. Ya no vuelva a pasar. Gracias, feliz noche. Bueno, chao, amigo. Chao.